en el periodo prehispánico. Prácticamente nuestra historia empieza 9.000 años antes de Cristo, ¿no? Cuando se notan las primeras poblaciones en nuestra región. Ahí encontramos nuestros primeros pobladores, se sitúan en toda la franja costera. Si ustedes se dan cuenta en el mapita que hemos colocado, de amarillo, se encuentra lo que es las poblaciones de lo que es los primeros habitantes que estuvieron básicamente ubicados en Talara, en lo que es Máncora, Siches, Negritos, Amotape. Y luego en la parte central tenemos lo que es Piura y lo que es Paita, ¿no? Y al sur tenemos Sechura. Perdón. En la misma línea del tiempo vamos a observar también que nace una cultura muy importante para nosotros, como es la cultura Vicús, que la situamos 100 años antes de Cristo. Y bueno, vamos a observar. Nosotros vemos algunas imágenes ahí, hemos colocado prácticamente de lo más importante que es, ¿no?, de la cultura Vicús. Sabemos que ellos trabajaron mucho en lo que es la cerámica, ¿no?, la cerámica fina. Y tenemos, por ejemplo, turísticamente conocemos, ¿no?, que son muy conocidos los Vicús por sus guapos silbadores, ¿no?, y por su finísimo material trabajado en lo que es el oro, ¿no? Tenemos incluso imágenes muy representativas, ¿no? Yo he colocado acá algunas, por ejemplo, el tema de la iguana de oro y un pequeño pendiente donde vemos prácticamente cómo han trabajado el laminado de oro en un arete, ¿no?, un pendiente que se usaba en aquel entonces ya, ¿no? Tenemos una riqueza realmente muy grande que nos ha heredado la cultura Vicús, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la cultura Vicús que se sitúa, como les hablaba, 500 años antes de Cristo, y su máxima expresión representativa, pues, es la diosa de Frías o Venus de Frías, ¿no?, que está elaborada en oro de 22 quilates, y es una pieza muy fina, pues, ha viajado por todo el mundo, ¿no? La denominación Vicús se debe al nombre del lugar donde se encuentra el más importante cementerio que es el Cerro Vicús, y se encuentra a 50 kilómetros de lo que es la ciudad de Piura, ¿no? Se encuentra en Morropón. Cuando hablamos de la cultura Vicús, nosotros nos podemos ubicar en el tiempo y encontramos dos asentamientos humanos que fueron muy importantes, de los cuales tenemos evidencias, ¿no? Uno de ellos se situó en lo que es el distrito de Frías, Callingará, y el otro está en lo que es Morropón, en la zona del Cerro Vicús. Y su área de influencia de la cultura Vicús, según tenemos por estudios, fue desde Tambo Grande, Salitral, en la zona de Morropón, bajando, ¿no?, hacia Ayabaca y parte de Huancabamba. Y hacia la parte norte, parte de Ecuador. Se dice, bueno, por algunos estudios, que la cultura Vicús fue prácticamente un centro de transición entre Ecuador y entre Colombia. Y por eso, pues, destaca en sus ceramios silbadores y también en lo que es la metalurgia. Siguiendo la línea del tiempo, encontramos también otro grupo étnico muy importante que se sitúa en lo que es la parte sierra de Piura, lo que es Huancabamba y Ayabaca, ¿no? No es muy conocido realmente porque dentro de ello encontramos, por ejemplo, que ellos también se sitúan en el tiempo más o menos de 550 a 1470 después de Cristo. ¿Y qué poblaciones son las principales que se congregan en ese grupo, que es más que todo en la parte de las zonas de la zona del Ande? Tenemos lo que es Ayabaca, Calvas y Caxas. Tres zonas muy importantes, ¿no?, que nos han dejado también una herencia cultural muy importante. Dentro de ello, por ejemplo, podemos conocer que ellos tuvieron gran influencia de lo que es la Amazonía, ¿no? Por eso incluso se ha encontrado en algunos estudios que lo que es la influencia lingüística depende de lo que es la familia de los jíbaros, ¿no? Y ahí algo muy importante también, que ellos en sus enterramientos fueron algo muy especial. Utilizaban ollas para enterrar a sus difuntos, ¿no?
En esto encontramos, por ejemplo, una evidencia muy importante en el lugar denominado Olleros, que queda en Ayabaca. Y también lo encontramos en la Sierra de Frías, en Zamanga, en Parihuanás de los Altos. Encontramos lo que es petroglifos, que son prácticamente la evidencia muy importante que han dejado y que hasta el momento, por ejemplo, no lo estamos promocionando, ¿no? Ese es un recurso que nosotros debemos tener en cuenta. Ahí tengo algunas evidencias, por ejemplo, de lo que es Zamanga, los petroglifos de Zamanga, el Señor de Olleros y lo que es Aipate. Tenemos en cuenta que también en la ciudad de Piura, en el Museo Vicus, tenemos lo que es una muestra de lo que es el Señor de Olleros. Siguiendo la línea del tiempo, encontramos ya los Tayanes, 900 años después de Cristo. Un grupo que se sitúa en lo que es la parte costa del norte del Perú. Prácticamente lo encontramos entre Tumbes hasta Olmos. Y se caracterizaba este grupo, esta cultura porque ellos estuvieron situados en las márgenes de los ríos, de lo que es río Chira y río Piura, ¿no? Encontramos muchos señoríos que se situaron justamente porque los ríos eran pues los afluentes que les brindaban lo necesario para poder alimentarse, ¿no? Dentro de ellos encontramos grupos humanos que para ese entonces ya tenían considerado ya prácticamente dos clases sociales, lo que es la clase social alta, ¿no? Que era gobernada por el curaca, y la parte social baja, ¿no? La línea social baja, se podría decir, donde estaba el pueblo, ¿no? Y dentro de ello encontramos, por ejemplo, varios cacicazgos como son el cacicazgo de Serrán, de Narigualá, Pabur, Sechura, Piura. Y también encontramos en lo que es el río Chira, Colán, y luego también Tangarará, que aquí, bueno, no figura, pero es parte, ¿no? En realidad son algunos curacazgos solamente que hemos colocado porque sí fueron muchos. Y bueno, se les ha conocido a ellos también por el figura anterior, porque eran una etnia muy alegre. Dice que el curaca celebraba sus fiestas con gran pompa, ¿no? Aunque en lo que es la cerámica no destacaron mucho, su cerámica fue muy básica, muy utilitaria, ¿no? Y nos llamó mucho la atención en el tema de lo que es la cultura tayán, fue pues el tema del curacazgo femenino, ¿no? El gobierno de las mujeres, denominadas las capullanas o tayapumas. Encontramos una gran cantidad de mujeres que gobernaron en la región Piura, ¿no? Como son 32 mujeres capullanas prácticamente prehispánicas y algunas que se han encontrado después de la conquista española, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellas encontramos a las que son prehispánicas, las capullanas prehispánicas, por ejemplo, Muñuela, Simbialá, Puyuntualá, Urpa de Sondor y un Cursuntu de Sechura. Estas 4 o 5 capullanas prácticamente son de la época prehispánica, mucho más atrás de la conquista española, por eso no tenemos un fechado. Pero sí tenemos más adelante, en 1540, por ejemplo, María Pancantil de Sechura, ¿no? Que ya la vemos en 1540. Y dentro de ello tenemos a Carmen Colán también, que está en el año 1781. Eso quiere decir que prácticamente hasta bien avanzada la conquista, o estuvieron ellas todavía gobernando, ¿no? Tomando el papel de los curacas o caciques, ¿no? Por herencia, cuando los curacas, se dice, ¿no? En algunos estudios, se llegó a determinar que por herencia ellos recibieron el cargo, ¿no? De gobernantes en la parcialidad o grupo humano que les tocaba vivir, ¿no? Dentro de ello también nosotros hemos encontrado la importancia en la historia de la mujer piurana, ¿no? Porque hay un símbolo muy importante en nosotros que nos llama mucho la atención, ¿no? La cultura tayán fue una cultura que tuvo como diosa principal a la luna, o como madre luna, le llamaban, ¿no? Entonces, ellos adoraban la luna, pero también vemos, por ejemplo, nos trasladamos a tiempo atrás a la cultura vicus y vemos también que ellos tienen una diosa, ¿no?
una diosa mujer denominada la diosa de Frías, ¿no? 500 años atrás, la mujer prácticamente venía de una descendencia de sacerdotisa, ¿no? Ubicándola de esa manera como verdaderamente la mujer piurana ha tenido una importancia muy grande para nosotros, ¿no? A nivel nacional no vemos este tipo de gobierno, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de los tallanes, las curacas o capullanas, poco a poco, con la llegada de los grupos colonizadores, en este caso desde los chimú hasta la llegada de los españoles, se dice que la mujer fue perdiendo su poder ya, ¿no? Pero sin embargo, lo que es su poder religioso, su poder místico, ¿no? Pero sin embargo ya con la llegada de los españoles, aún todavía ellos mantienen, hasta 1700 todavía mantienen su poder político, que eso es algo muy importante para nosotros en la región Piura. En la línea del tiempo también vemos la influencia de lo que es la cultura, las culturas inca y chimú. Cultura chimú, prácticamente, como vimos antes, un cerámico de la cultura tayán muy grotesco, prácticamente también muy utilitario, pero sin embargo ya cuando vemos la influencia chimú, vemos que la cerámica ya cambia, un estilo, el color, el estilo escultórico, ¿no? Y incluso vemos ya reflejado, por qué no decir, uno de los personajes de la élite de los tayanes, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la cultura chimú, pero ya tayanes con influencia de los chimú. Luego, más adelante, estamos viendo también a lo que es un cerámico de la cultura inca, que también llegó pues a nuestra región Piura, pero que fue por muy poco tiempo, casi prácticamente 50 años que nos gobernaron, ¿no? Y esa es la razón por la cual nosotros no hemos hablado quechua, ¿no? Pero sí hemos perdido nuestra original lengua, que era la lengua C, que era pues la lengua que hablaban los tayanes, ¿no? Entonces, nosotros nos trasladamos más al tiempo y vemos que ya en el año 1532 estamos con la llegada de los españoles y nuestra Piura sufre un cambio drástico, ¿no? Llega la fundación de Piura, la entrada de los españoles, la conquista, ¿no? En el año 1532 llega Francisco Pizarro y la primera ciudad que él funda es la ciudad de Tangarana, que está situada al costado del río Chira, ¿no? Esa fue la primera fundación de lo que es San Miguel de Piura. Luego tenemos que en el año 1533, ya casi después de dos años, se dice que agobiados por la malaria, esta población se traslada a Monte de los Padres, que está en Morropón. Ya no estamos pues en Sullana, sino pasamos a otra provincia que es Morropón, en donde permanecen alrededor de 40 años. Es admirable saber que han sido 40 años que se ha pasado la ciudad de Piura en Morropón, ¿no? Quizás fue por sus valles que eran prósperos y estar muy cerca a la parte altoandina, ¿no? Que eso les ha proveído de mucho de alimentos, seguramente, ¿no? Ya en el año 1578 se trasladan a lo que es el actual puerto de Paita, ¿no? Y fundan ahí la ciudad de Buena Esperanza de Paita. En 1587 el puerto de Paita es saqueado e incendiado por piratas, y luego pues terminamos que en 1588 los sobrevivientes de este incendio y saqueo por los piratas se trasladan a lo que es el asiento del Chilcal, lo que es actualmente la ciudad de Piura. Eso es más o menos lo que es la línea del tiempo en la historia, pero también ya vemos que finalmente nos encontramos ya en la parte de la República con lo que es la proclamación de la independencia en 1821, ¿no? Y en lo que es Piura, el 30 de abril, el 4 de enero, es de 1821 la proclamación de nuestra independencia. Tenemos también la importancia de un personaje como es el paiteño Miguel Grau y Seminario, que fue parte también de nuestra historia, ¿no? Denominado Caballero de los Mares por el combate de Angamos durante la Guerra de Chile, ¿no? Así pues, hemos pasado un poco